Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. José Miguel, es un placer tenerte aquí, gracias por haber aceptado la invitación. Y lo primero que me gustaría que habláramos sería un poco conocer la formación tuya, los inicios tuyos, ¿no? Eres biólogo, hiciste la carrera en la Universidad Autónoma de Madrid y luego hiciste el doctorado. ¿Y cómo fue tu iniciación en la parte de las plantas, ¿no? En vez de dedicarte pues, a otro tipo de rama de las ciencias biológicas, pues te dedicaste a la parte de plantas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue, digamos, primero, por qué elegiste biología? Si tuviste algún familiar o alguien cercano que te inspirara, o muchos me dicen que escogen también la carrera a través de algún programa de televisión que ven y que le inspiran y tal. ¿Cómo fue en tu caso? Que elegiste biología y por qué luego te decidiste por esta rama de la ciencia, ¿no? Sí, bueno, realmente no, yo no tenía ningún familiar. Yo procedo de Logroño, nací en Logroño, estudié bachillerato de ciencias, ¿no? Estamos hablando de los años 70. Y Ujú, siempre, siempre quise estudiar biología. Me atraía más la biología de campo, me atraía tanto la botánica como la zoología. Era ujú, porque el campo me atrae mucho, ¿no? Me ujú, gusta mucho. Y entonces, bueno, al final, después de buscar distintas universidades, la que mejor encontré fue la Universidad Autónoma de Madrid, porque lógicamente aquí no había universidad, en ujú, Zaragoza tampoco se podía estudiar. Terminé en Madrid. En los estudios en Madrid, las especialidades disponibles, la que más, digamos, fue donde empecé a conocer la genética, donde empecé a conocer la genética a mayor profundidad, ujú, y realmente yo diría que es lo que más me atrajo, porque tiene todo un cuerpo conceptual ujú, que me interesaba mucho, no solamente en lo que respecta a la herencia, sino ujú, también en lo que respecta a la evolución de las especies, a la ujú, diversidad genética. Es una complejidad que, bueno, que luego hablaremos, ¿no? Pero que nos da una visión quizá más completa de la vida, ¿no? Como tal. ujú, Entre plantas y animales, pues quizá, bueno, ya dije que me gustaban las plantas y me parecieron sistemas más abordables. Las plantas, puesto que podemos controlar mejor su desarrollo, sus cruzamientos, sus hibridaciones, etcétera, ¿no? ujú, Entonces, elegí las plantas. Era un momento, cuando terminé la carrera, bueno, había bastante biología animal. La Universidad Autónoma era una universidad muy buena en biología molecular, ujú, pero todo estaba muy enfocado a células humanas, a organismos humanos y organismos modelo de mamíferos, fundamentalmente ratas, ratones, ¿no? ujú, Y bueno, yo hice una tesis en el departamento de genética, trabajando con plantas, al principio con plantas silvestres, después con plantas cultivadas. En este caso fue la patata cultivada. ajá. No era, digamos, no era un departamento fuerte en aquel momento, desde mi punto de vista, Era departamento de genética de de la Facultad genética. de Biología. Exactamente, exactamente. ¿Y sobre qué la Era, hiciste la tesis concretamente? pues estudié el origen y la genética de la patata. Ajá. No- era algo que no estaba claro, estaba en discusión si la patata era una especie que se había originado por autopoliploidía, por alopoliploidía, es decir, había aumentado el número de copias de su genoma y no se sabía si esas copias venían de una misma especie o de dos especies distintas. Eso lo aclaramos haciendo genética y bueno, y publicamos una serie de trabajos interesantes. Este concretamente fue en Genetics, en el que vimos que la herencia era tetrasómica, y eso quiere decir que había 4 copias prácticamente idénticas de cada cromosoma, y que por lo tanto la patata que se cultivaba en Europa era un autopoliploide. Y bueno, este trabajo
que para mí fue una cosa como muy personal porque me sí, impliqué mucho en ello, buscando las semillas, las hibridaciones, sí, etcétera, pues fue lo que luego me abrió un poco la vía para buscar salir fuera. Era un momento muy excitante. Terminé la tesis en el año 83 sí, y era un momento muy excitante porque ese año fue el año que se hicieron las primeras plantas transgénicas. ajá, Entonces, se abría la posibilidad de la ingeniería genética en plantas. ujú, Se estaba poniendo de manifiesto a finales de los 70 y los primeros 80 cómo eran los genes de plantas. Todavía había dudas de si eran como los genes que se habían conocido primero en procariotas y luego en eucariotas, si sí, tenían intrones como los genes animales o no. sí, sí. Toda esa historia, ¿no? Era un momento muy, de En mucho ese, interés. en ese momento todavía, claro, no se había secuenciado todavía el gen de No, ninguna no, planta, ¿no? de Era muy ninguna anterior. planta y de ningún organismo animal tampoco, ¿no? Ajá, Eh, entonces era para mí lo que quería, yo lo que quería era desarrollar herramientas genéticas que permitieran conocer la función de los genes. Es decir, ajá, que pudieran conocer el determinismo genético de caracteres complejos, y sí, luego lo veremos un poco por aquello en lo que me metí, sí, y y incluso de qué manera la variación que existe en esos genes explica la variación fenotípica, ¿no? Algo así. Entonces, me fui a Estados Unidos, ujú, tuve la suerte, conseguí una beca Fulbright y me fui a Estados Unidos y caí en un laboratorio equivocado, ah, realmente, sí, porque, sí, 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 porque yo pensaba que el sistema adecuado, desde mi visión en España, ¿no? El sistema adecuado era el utilizar cultivos celulares. Yo sí, buscaba sistemas simples, ¿no? Cultivos celulares de tomate, en ese momento, o de solanáceas, tenía la posibilidad de trabajar con ellos a nivel celular y después regenerar plantas enteras. Entonces era una forma de tener un sistema casi, digamos, procariótico o eucariótico, una levadura, ¿no? Y poder mutagenizar y poder ver de qué manera mutaciones en distintos genes alteran el fenotipo de la planta después de s- regenerada, ¿no? sí. ¿Y Era un laboratorio. dónde caíste en Estados Unidos? ¿Por qué dices que fue Caí en Michigan. el laboratorio equivocado? ¿Por qué? Bueno, pues porque trabajaba en cultivo de tejidos de tomate, ¿no? Ujú, Y pensaba que yo escribí a esta gente y pensaba que había una buena opción, me dieron buenas posibilidades. Yo llegué allí, recuerdo, un 11 de noviembre y para un mes después, para el 11 de diciembre, ya me había cambiado de laboratorio. O ah, sea, sí, 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 vi lo que había y pregunté en el campus y tuve la suerte de que había en el mismo campus un grupo que estaba poniendo a punto un sistema genético para plantas, digamos, una especie modelo para plantas que era Arabidopsis thaliana. Arabidopsis thaliana no se conocía todavía en el mundo más que en algunos laboratorios de genética, ¿no? ¿eso Que qué es? habían hecho. ¿Qué es el Arabidopsis ese? Arabidopsis thaliana es una planta de la familia de las crucíferas, de la mostaza. Es una Ujú, planta que es silvestre, es una planta muy pequeña, es una planta que tiene unas semillas muy pequeñas, más pequeñas aún que los granos de mostaza. Y entonces, bueno, yo recuerdo cuando fui a hablar con el director del laboratorio que trabajaba con esta especie, y le conté mis objetivos de trabajar con células de tomate y tal, este hombre me enseñó una placa de Petri en la cual, en lugar de estar creciendo cultivos o callos de tomate o células de tomate, estaban creciendo plantitas de Arabidopsis thaliana, ¿no? Y me dijo, ¿y este sistema no te interesa? Claro, yo no lo conocía. Y dije, hombre, claro, me parece fabuloso. El sistema me parece fabuloso. Entonces, me quedé allí con ellos, como la beca me permitía cambiar de laboratorio, me cambié de laboratorio, estuve 2 años de beca, luego él me contrató 2 años más y, digamos, fue un momento muy excitante porque fue el momento del desarrollo de la Arabidopsis thaliana como sistema, ¿no? Entonces, había el primer congreso de Arabidopsis se celebró allí en el año 87, lo organizó el que era mi director de laboratorio
y era un momento pues muy Ese, excitante para la biología vegetal. y la Arabidopsis se utiliza como sistema de estudio Sí, genético en plantas, sí, ¿o qué? ¿Sí? es como el Ah, ratón sí. en Ah, humanos. En ok. plantas, Arabidopsis sigue siendo y ha sido como el ratón en humanos. Fue Ajá. el primer genoma, el primer genoma que se secuenció en plantas, se secuenció en el año 2000, apareció la secuencia incluso antes que el genoma humano, Ujú. y tuvimos la suerte de que cuando se empezó a conocer cuál era el tamaño del genoma, pues se observó además que el genoma de la biopsis era, si no el más pequeño, uno de los más pequeños conocidos en plantas. En ese momento se estaban midiendo los tamaños de los genomas de distintas especies y es uno de los más pequeños. Ujú. Aparte es una planta autógama. Autógama quiere decir que se puede autofecundar y entonces se Ujú. pueden hacer líneas puras. Ajá. Con lo cual esto para la genética también es muy útil, ¿no? Con Ujú. lo cual era un sistema genético fabuloso, era un sistema molecular también muy interesante y digamos que pues lo que trabajamos en ese momento en el laboratorio fue desarrollar herramientas para utilizar esta planta como sistema genético y luego distintos postdocs en el laboratorio pues iniciábamos proyectos en distintos temas. A mí me Ujú. interesó el desarrollo reproductivo, un sistema tan complejo como qué es lo que regula el tiempo de floración en las plantas. Una pregunta tan compleja, de un proceso tan complejo, se podía hacer en Arabidopsis. Entonces se podían buscar mutantes que no florecieran o que fueran de floración tardía y a partir de esa información conocer de qué manera los genes que habían mutado en cada caso interaccionaban unos con otros, construir dobles mutantes, estudiar la fisiología de esos mutantes y con posterioridad clonar, identificar a nivel molecular esos genes cuando hubo un esfuerzo muy grande por secuenciar todo el genoma. ¿Eh? Y Entonces, esos genes o esos descubrimientos de la floración y tal son luego trasladables a otras especies de plantas. claro, claro, exactamente. Son trasladables en un alto porcentaje. Es decir, las rutas de regulación de los procesos de desarrollo o de los procesos de respuesta de las plantas mayormente están conservadas. Entonces, son muy trasladables. Lo que ocurre es que la variación que presenta cada especie en esos procesos no tiene por qué ser siempre variación que dependa de los mismos genes de esa ruta de regulación. A veces son unos genes los que varían, a veces son otros. Ujú. Dentro de cada especie, digamos, las rutas de regulación tienen como distintos requerimientos, Ujú. pero esas rutas están ahí y ahora que llevamos muchos años trabajando en vid, pues encontramos los genes que conocíamos en Arabidopsis, ¿no? O sea Ya. que los mismos genes están, lo único que si en Arabidopsis para controlar la floración, pues hay unos genes que son básicos, esos genes básicos en Arabidopsis y que están en poblaciones naturales eh, presentando variación para el tiempo de floración, no son los mismos que están en la vid. Ujú. ¿Eh? ¿Por Ujú. qué? ¿Por qué? Pues porque la vid, por ejemplo, no necesita temperaturas bajas para florecer, entonces Arabidopsis sí, Ya, hay, pero los ya, patrones, los genes están ahí, ¿vale? ya, ya. Entonces Ujú. fue una época muy interesante para mí. La decisión de buscarme otro laboratorio fue básica. Ya. No solo eso, es que cuando estaba terminando la tesis, en España en ese momento estaban a la búsqueda de investigadores que quisieran volver a España. En España se había aprobado la primera ley de la ciencia, desde el Sí, año 86. sí. Empezaba a haber un programa nacional de financiación de proyectos, la comisión asesora, que se llamaba entonces, después fue la comisión interministerial de ciencia y tecnología, y empezaba a haber pues, más plazas. Entonces tuve la suerte de que me contactaron desde una institución y me lo pensé mucho, la verdad, me lo pensé Sí, mucho sí. porque el sistema americano para profesionalmente es ideal. Pero al ¿Alguna, cabo, alguna vez te has arrepentido profesionalmente, no digamos personalmente, sino ¿no? Sí, posiblemente hubiera llegado científicamente a un nivel más
alto sí. si te hubieras quedado ahí, ¿no? Sí. Sí, profesionalmente sí, porque he acabado muy cansado a veces de darme contra la pared, porque las posibilidades de competitividad de un grupo no son las mismas aquí que allí. Ujú, Y efectivamente. A ujú, nivel personal, pues cuando volví yo ya tenía una hija, queríamos tener más hijos. Mi mujer también era investigadora, también estaba allí, hizo un doctorado allí y, y pensamos que para los chavales quizá la era sociedad mejor. americana no Sí, nos atraía tanto, ¿no? Para su desarrollo. sí, sí, Entonces volvimos y tampoco me he arrepentido de haber vuelto, ¿no? O sí, sí, sea, sí. que Mm, de alguna manera, hombre, pensé que lo que había aprendido podía ser útil y de hecho pues fue útil porque yo volví a España y empecé a dar seminarios en distintas universidades, en distintos centros acerca del sistema ujú, Arabidopsis. Muchos grupos ujú, empezaron a trabajar con Arabidopsis. sí. El hecho de que yo estaba en este laboratorio pues fue el que llevó a que me intentaran captar y al que yo me presentara a Sí. una oposición, ¿no? Este laboratorio que dices que, por lo que he estado, por lo que me pasaste, es el Plant Research Lab de East Lansing, en Michigan. Sí, sí, exacto. Es de los más prestigiosos de Estados Unidos en investigación en Eh, plantas. Era en ese momento, yo creo, sigue siendo, pero es un laboratorio que se fundó en colaboración entre el perdón, entre la Universidad del Estado de Michigan y el Departamento de Energía de los Estados Unidos. O sea, el objetivo de ese laboratorio era aprender sobre la fotosíntesis como fuente de energía. Sí, Lo porque que interesaba es me llamó la atención que luego se hizo cargo el Departamento de Energía Atómica, ¿fue? O algo así, de Estados Unidos. no lo sé si llegó a ser el de energía en general, no sé si llegó a Ajá. entrar en energía atómica, ¿vale? Pero era un laboratorio con un objetivo de energía, de aprovechar la capacidad de las plantas de utilizar la energía solar, ¿no? Ujú, Y en desarrollar estrategias que permitieran utilizar mejor esa energía de ujú, manera más eficiente. Y la fotosíntesis, el estudio de la fotosíntesis era uno de los temas fundamentales. ya. También en el laboratorio en el que yo estaba, ¿no? Y por supuesto la síntesis de muchos otros compuestos de lípidos, por ejemplo, era uno de los temas fundamentales en el laboratorio. El director del laboratorio era Chris Somerville. Chris Somerville es un gran conocido en el mundo de la biología vegetal, ¿no? Eh, Ujú. Ahora ya está, pues, sigue trabajando porque yo creo que los americanos no se jubilan, pero claro, ya no es lo mismo, ¿no? Ujú, O sea que, pero ujú. era joven cuando yo llegué al laboratorio, pues él prácticamente también acaba de llegar, hacía un par de años que había llegado. Entonces, Pues ahora, qué suerte, ¿no? Estar ahí en el momento clave, ¿no? En el momento adecuado. sí, Sí, exacto, sí. Sí, sí. porque eso significó mucho también, significó luego otra cosa que trabajando, o sea, yo volví al INIA, al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. En ese momento, la plaza que me ofrecieron, ni tan siquiera había que ser doctor. Eran plazas de titulados superiores del Ministerio de Agricultura. ¿eh? A ver, José Miguel, que he perdido la conexión. Estaban muy interesados en crear un núcleo. Perdona, perdona. Sí, sí, Ya, ya. te oigo, sí. Sí, igual es que me he movido. Me he Sí, te oigo. movido. Quiero decir que efectivamente en ese momento estas plazas de LINIA, que era un instituto de investigación adscrito al Ministerio de Agricultura, pues no eran plazas para investigadores doctores. Mm, O sea que, sí, sí, pero sí, sí. después de darle muchas vueltas, dije, bueno, pero igual es la vía, igual es la forma de volver a España. Así, a mí me interesaba más la universidad, porque yo Mm, venía del ámbito universitario, ¿no? Pero la ujú, universidad era mucho más difícil ya, de entrar, ¿no? ya. Y lo cierto es que sí, que efectivamente, o sea, que al cabo de los años, a los pocos años, la, la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología estaba buscando recambio para el coordinador del programa de biotecnología, querían a alguien de plantas, yo me ocupé del Ujú, programa durante años. Después, cuando se creó en el año 92, se creó el Centro Nacional de Biotecnología con la idea de que fuera un centro que, aunque lo gestionara el CSIC,
tuvieran acceso los grupos de investigación de distintos organismos públicos de investigación. Ujú. Entonces, mi grupo de línea se trasladó al Centro Nacional de Biotecnología. Era una idea muy buena que, desgraciadamente, luego las limitaciones administrativas pues no permitió fijar, y al final la solución para mí fue pasarme al CSIC y seguir mi carrera ya en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? ¿Cómo fue, José Miguel? Ahora eres el director del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino, que tiene su sede en Logroño. ¿Cómo fue que tu interés científico se centró más en el vino al final, en la vid, vaya? Sería un poquito porque, bueno, te ofrecieron esto y decidiste tomar ese reto y entonces ya te centraste en este tipo de investigación. Sí, sí. Bueno, es una conjunción, siempre es una conjunción de cosas, ¿no? A finales de los años 90, o sea, yo llevaba ya pues 15 años trabajando con Arabidopsis, estaba en el CNB desde el año 98 y yo estaba buscando otros sistemas porque, digamos, la investigación con Arabidopsis, bueno, la secuencia apareció en el año 2000. Hubo un plan de que del año 2000 al 2010 se iban a conocer la función de todos los genes del genoma de Arabidopsis. Eso en realidad nunca se ha cumplido todavía, ¿no? Pero bueno, había planes, siempre ha habido planes en Arabidopsis y empezó a verse la posibilidad, sobre todo con el desarrollo de la tecnología de secuenciación, de que la información que íbamos adquiriendo en Arabidopsis pudiera empezar a ser transferida a distintos cultivos. Entonces a mí me interesó, empecé a colaborar con gente en distintos cultivos. En tomate era una colaboración fácil porque las tolerancias eran buenas especies para transformación genética, etcétera. También en cítricos, y de hecho publicamos un artículo en que provocábamos la floración en cítricos, prácticamente en plántulas que estaban germinando, cuando los cítricos son unos árboles que tienen una fase juvenil durante la que no florecen, que es de más de una década. Entonces, esto fue realmente un descubrimiento muy importante. Esto lo publicamos en Nature Biotechnology porque suponía decir, bueno, esto puede avanzar rápidamente la mejora genética de los cítricos, que hasta entonces estaba muy afectada por el hecho de que una generación pues, podía llevar entre 10 y 15 años, ¿no? Lo cual para los mejoradores pues, es un problema. Eh, entonces me empezaron a interesar estos temas. Yo soy de Logroño, me empezó a interesar también la vid, que siempre me había interesado, y empecé a tener una pequeña línea en vid en el laboratorio, ¿no? El año 2005 eh, estábamos en un momento en que el CSIC tenía fondos, había fondos en España, estaba económicamente bien. El CSIC estaba en una fase expansiva y quería crear instituciones, centros en prácticamente todas las comunidades, especialmente en aquellas en las que no había todavía. Desde la Universidad de La Rioja y el gobierno de La Rioja estaban interesados en que el CSIC instalara un instituto mixto en Logroño, y el CSIC, que lo dirigía en ese momento, lo presidía un investigador del CNB, conocido mío también de inmunología, Carlos Martínez, un gran investigador, pues me comentó, oye, mira, nos han llamado de Logroño, de La Rioja, que están interesados en esto, vamos a hacer un viaje, vente con nosotros, porque él sabía que yo alguna cosa hacía en la vid, ¿no? Aunque mi tema principal era Arabidopsis thaliana, ¿no? Entonces, pues nos fuimos a Logroño, nos gustó lo que nos contaron, le vimos posibilidades, y el CSIC y también aquí las autoridades implicadas pues opinaban que realmente si se hacía algo en La Rioja, pues tenía que ser alrededor de la vid y del vino. Sí, sí, Y eso es entiendo. lo que, y eso es lo que se hizo en ese momento, ¿no? A mí Ujú. me hacía ilusión, o sea, yo había salido de Logroño con 17 años y Claro, volvía con 50 años claro, con la posibilidad de crear algo, ¿no? claro. Y,
y bueno, no todo el mundo tiene esa posibilidad. De nuevo era una posibilidad de crear algo que funcionara, ¿no? Sí, 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 Por está supuesto, con claro. todas las limitaciones Mm, que tenemos, ¿no? mm. Pero esa fue la idea. Quería, ya para entrar, centrarnos en el tema de la vid y del vino, bueno, pues que comentaras un poco lo básico sobre los genes de la vid. Es decir, la primera pregunta que se me ocurre, ¿no? ¿Dónde está el DNA en la planta de la vid? En qué estructura celular está? Si hay DNA mitocondrial como hay en los humanos, si es solo nuclear, si hay en los cloroplastos que producen la clorofila, en fin, ¿dónde está el DNA? Y más o menos qué similitud tiene con el DNA animal, pero eso luego define un Bueno, poquito. sí, el DNA, como no solamente en la vid, en todas las plantas, está al menos está en tres orgánulos. Está en el núcleo, Ujú, como los animales, están las mitocondrias también, que también tienen su pequeño genoma más ajá, grande que el de los animales, sí, bastante más grande porque es un poco redundante, y están ajá, los cloroplastos. Están también. los cloroplastos. Ujú, Entonces, tenemos esos tres genomas. Y los tres genomas de la vid se secuenciaron entre el año 2007 y el año 2009. Hubo ujú, un proyecto internacional en el que en ese momento yo intenté participar, pero no conseguí convencer a las autoridades de Madrid de que pusieran dinero y de que se mm, lanzaran a esto, ¿no? De todas formas, bueno, pues siempre hemos estado muy próximos a todo ello. El ujú, genoma de la vid es un poco mayor que el de Arabidopsis, es como 4 veces mayor, pero ujú. no es excesivamente grande, y es como una sexta parte del genoma humano. Una sexta Aunque parte. en número, una sexta parte. El genoma humano tiene 3.000 millones de pares de bases. Mm, El genoma de la vid tiene 500, 500 500, mil. 500.000. 500.000 500.000 pares, 500 millones de pares de bases, 500 perdón, millones. 500 En cuántos de pares de cromosomas, bases. cuántos cromosomas hay en el En la vida hay 19 cromosomas, o sea que es 19? un genoma bastante, Ajá, sí, y bueno, está, por supuesto, esto está en todas las células, en todas las ajá. células de Tercero. la Ujú, planta, ¿no? ujú, La vid tiene unas características que a mí me resultaban muy atractivas por el reto que suponían con respecto a Arabidopsis. La ujú. vid no es una planta autógama. De hecho, la vid es una planta dioica. Originalmente hay plantas masculinas. Qué quiere decir eso, dioica? Pues quiere decir que hay plantas que son masculinas y plantas que son femeninas. Es Ajá, decir, funcionan un poco como los humanos, ¿no? Hay plantas que dan flores masculinas y plantas que dan flores femeninas. Y ujú, esto significa que el genoma de la vid, de cualquier individuo de vid, lo mismo que el genoma de cualquier humano, pues es altamente heterocigótico, porque tiene un componente haploide, un genoma haploide del progenitor masculino y un genoma haploide del progenitor femenino, y son distintos, ¿no? Son ujú, distintos ligeramente, lógicamente, a nivel de secuencia, ¿no? ujú. Entonces, esto ya de por sí es un reto importante a nivel genético. No hay líneas puras, Ajá, como hay en Arabidopsis o como hay en ratones, porque los ujú, ratones por inbreeding se van consiguiendo líneas puras, ¿no? Mientras que en la vid el inbreeding provoca depresión, eh, pérdida de vigor. ¿eh? ajá, Y se ha intentado muy pocas veces y funciona muy mal. ¿eh? ujú, Se podría seguramente llegar a tener líneas puras, como se ha llegado en ratones, pero el ciclo de vida de la vid es más largo que el de un ratón y por lo tanto llevaría mucho más tiempo, ¿no? ujú, Entonces, no se ha llegado a hacer. ¿eh? ujú, Eso por un lado. Por otro lado, hay una cosa en la vid que también a nosotros en el laboratorio nos ha interesado mucho y nos ha llamado mucho la atención. Y es que hay variedades de vid que se llevan cultivando. O sea, la vid se puede reproducir de manera sexual, ujú, ¿no? Y la mayor parte de las variedades actuales de vid no son ni masculinas ni femeninas, sino hermafroditas. Es ujú, decir, las flores sí ujú, que tienen órganos masculinos y órganos femeninos y se autofecundan.
¿eh? ujú, Lo que pasa es que las semillas no se utilizan, ujú, lo que se utiliza es la uva, ¿eh? Y ujú. la vid no se reproduce por semillas, sino que se reproduce por esquejes. Ajá. Trozos de, uno puede enraizar un trozo de sarmiento, lo puede Mm, enraizar y lo puede seguir enraizando, y aunque uno no lo haga, la propia vid en condiciones silvestres, la rama que cae al suelo enraiza y continúa creciendo a partir de ese punto. ujú. Entonces, hay variedades de vid que sabemos ahora que se están cultivando desde hace 1000 años. Ajá. Esto nos habla de algunas características muy interesantes de la vid, o sea, las células, bueno, de la vid y de otras especies vegetales, leñosas concretamente, ¿no? Las células meristemáticas tienen una capacidad de responder o de corregir los posibles errores que se producen durante la división celular, las posibles mutaciones, de tal manera que ese meristemo se mantiene estable y lo hemos mantenido los humanos, en este caso, durante miles de años. Y esto, ¿Qué es el meristemo? ¿Qué es, sí, el meristemo es, claro, las plantas con respecto a los animales tienen una característica diferencial muy importante. Los animales tenemos una línea germinal y una línea somática. mm, La línea germinal es la que está en las gónadas y son células que se apartan ya durante el desarrollo embrionario y su función es producir gametos, ¿no? mm, Y están protegidas ahí. En las plantas no ocurre eso. En las plantas crecen, en muchos casos, depende de las especies, indefinidamente y crecen a partir de los ápices de las ramas. sí, En esos ápices de las ramas, si los diseccionamos, veríamos que en el punto más apical aparecen unas células indiferenciadas, una especie de stem cells, que sí. son las células meristemáticas. Y esos Ajá. son los meristemos. Y las plantas crecen a partir de ahí. Y a partir de esas células producen células somáticas y Sí. también producen gametos. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Mutaciones que se produzcan en esas células pueden extenderse de manera quimérica por la planta y Mm, además pueden contribuir a la formación de los gametos y ujú, pasar a la siguiente generación a través de los gametos. ujú. Es una doble combinación que tienen algunas especies, ¿no? Y que les permite, cuando las condiciones ambientales son muy favorables, multiplicarse rápidamente de forma vegetativa. Todos Ujú, hemos visto cómo los álamos o los chopos se extienden en una pradera y empiezan a aparecer pequeños arbolitos que van creciendo, que vienen a veces a partir de las propias raíces de ujú, los árboles, ¿no? Eso es mm, la reproducción vegetativa, y cuando las condiciones ambientales son más complicadas, buscan nuevas combinaciones genotípicas mediante la reproducción sexual. ujú, Combinan su genoma unos árboles con otros, aparecen nuevas combinaciones que pueden resultar más adaptativas para las nuevas condiciones. ujú. Entonces juegan con esas dos estrategias de multiplicación, ¿no? Y de adaptación. Y Ya, eso es ya, lo que tiene la vid. ya, ¿Eh? ya. Ujú, ujú, Entonces, desde tiempos de la domesticación de la vid, y estamos hablando de hace más de 8.000 años, eh, claro, los primeros cultivadores de vid se encontraban con el problema de que las plantas de los que ellos cogían la uva son plantas femeninas. ujú, Las semillas de estas plantas, cuando eh, las semillas y durante los procesos de domesticación inconsciente de distintas especies vegetales, se habla de la proliferación o del proceso de domesticación que va ocurriendo de manera inadvertida en el basurero, ujú, porque todos los restos vegetales iban al basurero mm, y ahí van también las semillas y esas semillas dan nuevas plantas. Pero ¿qué pasa? La mitad de esas nuevas plantas no dan uva porque son masculinas. ujú. Entonces, por otra parte, una planta femenina que da unas uvas interesantes, pues no da muchas uvas porque muchas flores no cuajan porque no son polinizadas, necesitan
que el viento o los insectos O sea, acerquen el polen. yo es que soy un ignorante en esto. La uva solamente viene de la planta femenina. En el inicio sí, en la vid silvestre sí, en la vid cultivada no, La vid porque la vid cultivada, ¿no? cultivada, como comentaba antes, son ya mayormente variedades que son hermafroditas. Ajá, ok. Es decir, durante esos procesos de, de evolución o de adaptación del cultivo en esos basureros, entre comillas, ahí aparecían mutaciones y algunas de ellas hacían que eh, plantas que originalmente deberían ser masculinas eran hermafroditas, es decir, tenían órganos sexuales maduros y funcionales, tanto femeninos como masculinos. Ujú, El viticultor de la época rápidamente se daba cuenta de que había plantas que tenían racimos más grandes, que tenían muchas más uvas y que además siempre todas las plantas que venían de esa planta por semillas, todas ellas daban uvas. ujú, Entonces, porque ya el alelo masculino ha desaparecido ahí, se ha cambiado por el hermafrodita. ujú, Entonces, siempre daban uvas, con lo cual había una selección inconsciente de los propios miembros de la comunidad de plantas que eran hermafroditas. ya, Entonces, lo ya. que ha llegado a nuestros días, después Ujú, de 8.000 años, pues han ujú, sido fundamentalmente variedades hermafroditas, aunque todavía hay, incluso en España, algunas variedades de uva, de mesa, por ejemplo, que son femeninas y que hay ujú. que polinizar, que se poliniza manualmente para mejorar el cuajado de esos racimos. Cuando dices que hace 8.000 años que se domesticó la vid, ¿eso ya quiere decir que en esa época ya se producía vino o no? Sí, de hecho, la domesticación de la vid se une a la producción de vino, Ujú, porque si bien hay evidencias de que la vid, el fruto de la vid se consumía por las poblaciones cazadoras recolectoras en el Paleolítico, hay restos de vides, perdón, de semillas de vid silvestre en ujú, yacimientos del Paleolítico. Sin embargo, la producción de vid de manera cultivada se asocia a la elaboración de vino ujú, y eso requiere pues que se desarrollara la cerámica, que hubiera recipientes para preparar eso y que de manera pues probablemente azarosa estas poblaciones neolíticas se dieran cuenta de que los frutos olvidados en, olvidados en una vasija ujú, fermentaban y ujú, que aquel producto de la fermentación pues era interesante, eh, era comestible, incluso tenía algunos efectos agradables, ¿no? ujú, Entonces, ahí es cuando empezó, claro, repetir eso requería tener muchas uvas ujú. y eso también, pues probablemente promovió la domesticación de la vid. ¿Eso dónde empezó? ¿Por la zona de Medio Oriente o...? Sí, ahora mismo, precisamente este año, se ha publicado un trabajo eh, que, bueno, tradicionalmente se ha pensado que esto empezó en el Cáucaso, en Ujú, países, en la zona que ahora mismo corresponde al norte de Irán, a Armenia y a ah, Georgia. ajá, ¿Eh? Porque ahí es donde están los yacimientos arqueológicos más antiguos en los que se encuentran vasijas o restos de vasijas que han contenido vino, porque tienen restos de ácido tartárico y de ajá, otros compuestos del vino. ajá, Entonces, siempre se ha pensado que la primera domesticación se produjo ahí. Sin embargo, este año, un trabajo internacional liderado por un grupo de China ha secuenciado 3.000 genomas de variedades de vid de todo el mundo mm, y concluyen que posiblemente hubo otro lugar de domesticación próximo también, en lo que ahora es el Oriente Próximo y que es la zona que ahora ocupan países como Israel, Líbano y Jordania. ajá, Esa zona, ¿eh? Entonces, desde luego, sí, es el Oriente. Es el ujú, Oriente y estamos hablando bueno, de la edad del Neolítico y estamos hablando
de hace 8.000 años allí, cuando en la península ibérica los primeros restos de vino aparecen en el tercer milenio antes de la fecha actual, es Ujú, decir, hace 3.000 años. Eso significa que, por supuesto, ese cultivo se expandió en muchas direcciones y en el mar Mediterráneo, en la zona mediterránea, de este a oeste, y esa expansión llevó unos 5.000 años aproximadamente, durante el tiempo, por otra parte, en que esas líneas, esas cepas, hibridaron también con poblaciones silvestres, porque hay poblaciones silvestres de vid alrededor de todo el Mediterráneo. ujú, De hecho, en la península ibérica también hay poblaciones de vid. Es ujú, una, es una especie que está en regresión, que está en peligro de extinción, pero todavía se encuentran en algunos valles ujú, poblaciones muy pequeñas de vid silvestre. ujú. Las distintas especies de vid hay que se utilizan para el vino. ¿Hay diferencias genéticas en las plantas entre una y otra que sean significativas o son pequeñas diferencias que... em, Fundamentalmente, para el vino se utiliza solo una especie que es vitis vinifera, ¿Mm? pero dentro de esa especie hay muchas variedades. Eso, variedades, sí. Entonces, entonces, se estima que puede haber como unas 10.000 variedades en el mundo. Ajá. ¿Eh? Y hay diferencias importantes en cuanto, por supuesto, a color, en cuanto a tamaño, en cuanto a composición de distintos aromas, en Ujú, cuanto a contenido de azúcar, en ujú, cuanto a acidez. Hay una variación impresionante, una variación tremenda. Entonces es algo muy interesante. A mí es algo que me llamó mucho la atención también y que además creo que una de las cosas que siempre he intentado hacer y que me parece fundamental cuando empiezo a trabajar con un sistema, sea la patata, sea Arabidopsis o sea la vid, tratar de conocer esa especie, ujú, conocer lo que significa, conocer su sistema reproductivo, porque eso es muy informativo para ujú, entender los procesos de la herencia y de la adaptación y evolución y conocer la diversidad que existe, ¿no? ujú, Entonces, la verdad es que es maravilloso y cuando haces un cruzamiento, como hemos hecho muchos cruzamientos de vid y entras en un campo en el que está ese cruzamiento, por ejemplo, en campos de uva de mesa, ujú, colaboramos con Murcia porque allí hay mejora de uva de mesa, y entrar en un campo de estos, ir probando las uvas ahora en esta época, pues es impresionante. Hay uvas de todos los tamaños, de todas las formas, de todos los colores, de todos los sabores, con semillas, sin semillas. Es ujú, una ujú. diversidad impresionante. En España, ¿cuántas variedades de vid hay que producen vino? Pues variedades de vino hay, es difícil de decir porque los números ya sabes que siempre van cambiando, ¿no? Eh, hay si vamos al registro, hay un registro de variedades y en ese Ujú. registro de variedades hay cerca de 200. Ah, vaya. ¿Eh? Y han aumentado significativamente desde principios del siglo, desde el siglo XXI. Pero luego podemos hablar de eso porque han aumentado, ¿no? Pero han pasado de unas 100, 120 variedades a 170, 180. ¿Eh? O sea, ha habido casi un 50% de incremento. Pero hay más. Hace unos años se hizo un proyecto en el que se trataron de recuperar vides antiguas en distintas comunidades autónomas. Participaron muchos centros de todo el país. Estuvo liderado por un centro de Madrid, el Ujú, IMIDRA, ujú, y encontraron como al menos casi 100 variedades que estaban perdidas, que se habían considerado ya perdidas, y otros tantos, aproximadamente 200 genotipos, que podrían ser también variedades, pero de las cuales no se está seguro, porque cualquier planta que se derive de una semilla que ha caído al suelo y que ha germinado y que ha dado lugar a una planta, tiene un genotipo distinto. Entonces no sabemos, nuestro criterio para saber si es una variedad o no es si encontramos la planta en dos localizaciones distintas. ujú, Cuando encontramos una planta, como hemos encontrado, por ejemplo, en Almería y en La Rioja, la misma planta, el mismo genotipo,
tenemos una seguridad de que esa planta se ha multiplicado vegetativamente, es decir, se ha cogido un trozo de sarmiento y se ha llevado de un sitio a otro y se ha plantado. Entonces eso es una variedad, eso lo consideramos una variedad. Entonces en España podría haber fácilmente entre 400 y 500 variedades sin problema. Lo que ocurre es que en España y en otras zonas europeas sufrimos en el siglo XIX un gran cuello de botella que fue la llegada de la filoxera. La filoxera y otras enfermedades fúngicas en la segunda mitad del siglo XIX, enfermedades y plagas que venían del norte de América y que venían con las plantas que se traían de allí, provocaron la destrucción del viñedo. Ajá. En esos momentos las vides no se multiplicaban injertando, se multiplicaban por esquejes, cortando trozos y enraizando. A partir de ese momento, la solución a la filoxera, que es un insecto cuyas larvas se alimentan de las raíces de la planta, a partir de ese momento, la solución a eso fue utilizar portainjertos, es decir, la parte radical de especies americanas que son resistentes a ese insecto. Entonces, todas las vides que vemos ahora en el campo están injertadas. En realidad son dos genotipos. Uno es la parte radicular y otro es la parte aérea. La parte aérea es la variedad, la parte radicular es el portainjertos que procede de especies americanas que no son vitis vinifera y que son tolerantes o resistentes a este insecto. Esa fue la forma de salvar el viñedo, pero en el proceso de salvar el viñedo se perdió mucha diversidad genética. Porque, claro, esto ya requiere pues ir a injertar. Uno que injerta, pues aquello que tiene más valor, porque es un trabajo adicional, un coste adicional. Entonces, variedades que eran más sensibles a enfermedades fúngicas, que también habían llegado, o variedades que eran menos apreciadas en los mercados nacionales o internacionales, o variedades que maduraban mal, porque no llegaban a madurar en las temperaturas de aquel momento, pues poco a poco se fueron abandonando. Entonces ahora hay un gran movimiento desde los años 90 en tratar de recuperar en viñedos antiguos, en zonas, digamos, de menor cultivo, esas plantas que todavía quedan en algunos rincones, y así es como surgió este proyecto del que hablaba, ¿no? Y realmente se encuentran variedades que podrían ser interesantes ahora de cambio de cara a buscar una mejor adaptación al cambio climático. Los estudios que hacéis vosotros, luego, o sea, sois capaces de modificar genes de la vid y eso traducirlo en un tipo de vino más o menos apreciado. A ver, esto es complicado. O sea, hemos hecho plantas transgénicas de vid. Cuando estaba en el CNB, hacíamos plantas transgénicas de vid. Es muy difícil y solamente funciona con unas pocas variedades. No se puede utilizar con cualquier planta. Por ejemplo, con tempranillo, que es de las más utilizadas en España, no hay todavía procedimientos de transformación genética. Y desde que estamos en La Rioja no hacemos ingeniería genética. Y esto es pues, una anécdota que tuvimos con este artículo que te comentaba antes de naranjos de floración rápida. Aquello fue un problema tremendo para el mercado de los cítricos españoles. En los mercados de Londres, los competidores israelitas o del norte de África empezaron a correr la voz de que las naranjas españolas eran transgénicas. Yo estaba en el CNB y recibía llamadas de Londres para que yo confirmara que eso no tenía nada que ver con las naranjas que estaban en el mercado. Claro, entonces es muy peligroso el tema, es peligroso para el mercado. Y claro, estamos en un tema que es investigación, pero que también es un sector productivo muy importante, ¿no? Entonces, no hacemos. Decía para de las áreas de investigación que hacéis vosotros en el instituto, digamos, ¿cuál tiene más aplicación en la práctica?
Sí, en la práctica hay cosas muy interesantes. Lo que estamos secuenciando muchos genomas, no solamente de variedades, sino también de distintas líneas dentro de cada variedad. Ujú, Eh, y estamos estudiando variantes muy interesantes. Por ejemplo, en La Rioja hay una variante de color de tempranillo. Todos estamos acostumbrados al tempranillo tinto, pues aquí tenemos ya un tempranillo blanco. Este tempranillo blanco lo hemos caracterizado genéticamente, hemos secuenciado su genoma en relación al tempranillo tinto, lo hemos comparado, hemos visto que ha perdido una zona del genoma por reorganización cromosómica y de elección, que incluye la única copia funcional del gen que regula la ruta de síntesis de antocianos, que son los pigmentos que dan color a las uvas, ¿no? y al cambiar el color, ¿cambia también el sabor de la uva o simplemente un cambio de color sin cambio de...? Esta es una buena pregunta porque aprovechando este tempranillo nos planteamos esa pregunta, efectivamente. Y no solamente lo queríamos hacer con tempranillo, también hay otras variedades en que distintas mutaciones han generado pérdida de color, por ejemplo, garnacha blanca, cariñena blanca, que se cultiva en Cataluña. Entonces, estudiamos a nivel metabolómico, a nivel de expresión génica, a nivel transcriptómico, y comparamos qué ocurre en las tintas y en las blancas. Y Ujú, lo que vimos es que cambia el metabolismo del fruto, es decir, las condiciones del microclima del fruto hacen que cambie el metabolismo del fruto. O sea, un cambio de color genera un cambio de sabor. ¿Por qué? Porque las células de las uvas blancas están más expuestas o muy expuestas a ah, la radiación solar, porque ok, los antocianos ya no las protegen. claro, Entonces se defienden y se claro, defienden con compuestos como los claro. carotenos, como los terpenos, con Mm, otra serie de compuestos. Y son precisamente compuestos que son muy importantes en generar aromas de vid, claro, claro. aromas de la uva y aromas del vino. Ujú, Entonces cambia. Nosotros al principio pensamos, bueno, esto tiene que ser, igual tiene que ver con que la elaboración de vino blanco es distinto que la elaboración de vino tinto. Pero no es solo eso, no es ujú, solo eso. El ujú, perfil metabolómico de una uva blanca es distinto, muy distinto del de una uva tinta, y no es solo porque falten antocianos, eh, es Y porque hay muchas otras cosas. sí, sí. Una cosa que te quería preguntar, ¿es más importante en el vino la genética de la planta o es más importante la elaboración, el tipo de producción, cómo se elabora y tal? Es decir, el buen vino, para entendernos, ¿se nace o se hace? Quiero decir, si la uva es buena, sale un buen vino independientemente de que la elaboración sea mejor o peor o viceversa. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es esto? Bueno, para que ahora mismo todo el mundo, bueno, la idea general es que el buen vino se hace en el viñedo. Es Ujú, decir, para hacer buen vino hacen falta buenas uvas. Con ujú, malas uvas no se puede hacer buen vino. Se puede hacer vino, pero no bueno. ¿Vale? ujú, ujú, Entonces eso es clave. Y de hecho, los enólogos cada vez trabajan más codo a codo con los viticultores para controlar los tratamientos de la vid, el desarrollo y maduración de la uva y el momento de la recolección de la uva. O ujú, sea que eso es muy importante. Pero luego hay otra cosa. Eh, ¿Qué es lo que confiere las características a un vino? Y ahí hay tres cosas fundamentales que confieren las características tres o cuatro. Una de ellas es la genética. Es decir, ujú, no es lo mismo un vino de garnacha que un vino de tempranillo, que un vino de graciano, que un vino de una variedad blanca de albariño o de verdejo. No es lo mismo. ¿Eh? Luego está el clima. El clima, en las condiciones, digamos, edafoclimáticas, el clima y el suelo. No es lo mismo un vino un año que otro año. No es lo mismo un vino de una parcela que de otra parcela. ¿Eh? Y luego está el proceso de, digamos, manejo del viñedo, ujú, que también influye.
y el proceso, por supuesto, de elaboración del vino en bodega. Ujú. Todo eso son componentes que ayudan a generar Importante, esta claro. enorme diversidad de vinos que vemos en el mercado. Prácticamente cada marca es distinto, tiene sus características particulares, ¿no? Sí, sí, Entonces, eso es una riqueza, ¿no? Una sí, sí, riqueza. Hombre, yo como genético opino que el 50% aprox se debe a la variedad. a la Yo variedad. creo que las variedades marcan, pero es una opinión personal, hay gente Sí, sí, que no opina sí, así, ¿eh? sí, Yo creo que las variedades marcan el perfil de los vinos de las zonas vitivinícolas más características. sí, sí. Es decir, Pero sí, por ejemplo, La Rioja. La Rioja viene marcada por 4 componentes de los vinos tintos, estoy hablando, ¿no? Que sí, son el Granillo y sus combinaciones con Garnacha, con Graciano y con Mazuelo, que es Cariñena. Y sí, ahí, en ese juego, eso uno prueba un vino de Rioja y reconoce que es de Rioja y lo sí, separa de un vino, por ejemplo, de Burdeos, donde el juego está alrededor de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, que sí, son, digamos, las que juegan ahí, ¿no? sí, Lo que hemos visto genéticamente es que muchas veces esas variedades están genéticamente relacionadas. sí, sí. Es decir, muchas variedades son hermanas, hijas, hijos, padres de otras variedades, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, y en sitios en que la viticultura es muy antigua, pues ahora mismo se están cultivando variedades que proceden de un tronco común o de unas variedades ancestrales comunes, ¿no? Sí, sí. Sí, Y lo que esto pasa es que pasa, si las variedades en La Rioja, por ejemplo, son las mismas para casi todos los viñedos que hay, y entonces, ¿cómo es que hay tanta variedad de vinos que te saben distintos unos a otros? Quizás donde hay más capacidad de variación está en el tema de la elaboración, o por ejemplo, claro, en dejarlos en un tipo de barrica tantos años o menos años, tal. claro, claro, claro. Yo te decía, la genética puede explicar como máximo un 50%, pero el otro 50% lo explican las condiciones edafoclimáticas y lo explica la elaboración. Claro, efectivamente. Bueno, la elaboración es súper importante, no es lo mismo un vino joven que despalillado que un vino de maceración carbónica, que un vino de crianza, que un gran reserva. Eso es fácilmente identificable, ¿no? Ujú, Eh, la climatología y el suelo también tienen sus efectos. Quizá un poco más, hay que ser un poco más experto para ver esas diferencias, pero uno se puede acostumbrar a un vino de una determinada finca, de un determinado pago, y encontrar que cuando le cambian ese vino nota la diferencia, ¿no? O ujú, sea que también el suelo y las condiciones climáticas también tienen un componente importante. ujú, Todo ello contribuye a esa diversidad, ¿no? O ujú. sea que, vamos, hay gente que opina que es más, que lo más importante es el terroir. Y el ¿El qué? terroir ¿El es terroir qué es el el terreno? terroir. El terroir es el término francés para nombrar lo que es el terreno, con su clima, con su suelo, y la forma de hacerlo, la Ujú, forma de manejar el terreno y la forma de elaborar el vino, ¿no? Las ujú, características de, típicas en las que el vino se ha producido en esa zona. Eso sería el terroir, ¿no? ujú, Eh, yo pienso que el terroir representa a ese 50% y la variedad o las variedades representan el otro 50%. Pero bueno, ahí ujú, ya podemos, eso no está valorado. Podríamos decir, bueno, igual las variedades es el 40 y el otro es el 60, o al revés, ¿no? ujú, ujú. Pero, digamos, Eh, serían los dos componentes, incluyendo en el terroir todo lo que no es la genética, ¿no? Y el tema del tiempo que se mantiene ese vino almacenado tiene tanta importancia como luego se le da a nivel comercial, que un vino pues de muchos años es mucho más costoso y tal, o realmente eso luego no. A nivel básico no hay muchas diferencias en la composición físico-química del producto, ¿no?
Eh, Hay diferencias en la composición físico-química del producto. Hay diferencias porque las barricas añaden componentes al vino. Algunos polifenoles tienen un origen en la barrica. Hay diferencias también en cuanto a la oxidación o microoxidación del vino, Ujú, que se puede producir en la barrica y también en la botella. O sea, hay diferencias. Lo que ocurre es que, y luego, a veces también hay defectos. A veces el problema del envejecimiento puede generar defectos hay que tratar de evitar, por supuesto. Eh, y luego están los gustos, ¿no? Los gustos ujú, de la gente. ujú, Los precios yo creo que están relacionados con el hecho de que tener un vino inmovilizado X años pues supone un coste, ¿no? Un coste adicional ujú, y de entrada, ¿no? Y luego pues es un vino que se produce en menor cantidad y por lo tanto la relación de oferta-demanda pues también cambia, ¿no? claro. Mm, Pero hay diferencias importantes. Hay ujú, diferencias importantes en la evolución de la polimerización de los polifenoles a lo largo del tiempo. El ujú, vino es un organismo vivo y va evolucionando, ¿no? ujú, Entonces hay diferencias, por ejemplo, en cuanto a lo que se siente en boca. ujú, Eh, hay elementos que pueden ser agresivos en boca y que nos pueden dejar la boca seca en un ujú, momento determinado, ¿no? Porque es un vino muy astringente, suelen ser vinos jóvenes o poco criados. Y ujú, sin embargo, hay vinos que están criados hasta el punto en el que hablamos de vinos aterciopelados, redondos. ¿Por ujú, qué? Es porque hay moléculas de polifenoles que se unen a las proteínas de la saliva y las precipitan. ujú, Y si de repente un vaso de vino nos precipita toda la saliva que tenemos en la boca, nuestra boca se vuelve absolutamente seca, ujú, ¿no? Sin embargo, ujú, si esos polifenoles si esas moléculas están formando polímeros más grandes, ujú. el efecto es mucho menor, porque Quería, tienen menos. ya que has nombrado los polifenoles y que se vincula a los polifenoles como uno de los antioxidantes o productos químicos que pueden tener cierto efecto beneficioso en la salud de las personas por ser antioxidantes. Eh, Quería que habláramos un poquito sobre el vino y la salud, ¿no? La relación que tiene. Hay estudios que han demostrado que tiene un cierto efecto protector cardiovascular en pequeñas dosis y tal, y sin embargo también otros estudios que por otra parte pues no parecen confirmar eso o hay estudios controvertidos, ¿no? Porque el alcohol también es perjudicial para la salud en determinadas dosis, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, tú que eres un profesional, el tema de la relación entre el vino y la salud? ¿Y qué es lo fundamental en este aspecto? Es un tema muy interesante y que ahora mismo está muy en candelero. Y yo, bueno, te voy a contestar dentro de lo que sé. Yo no soy un experto en este tema, ¿no? Pero bueno, en el instituto tenemos un grupo con mucha dedicación al tema, otro grupo con el análisis sensorial, esto que comentaba de la precipitación de la saliva, viene de información, de trabajo de este grupo también. Eh, los estudios que hablan de los efectos eh, positivos o negativos del vino, por las revisiones y los estudios que yo he leído, digamos, se trata muchas veces de metaestudios en que reúnen información de distintos estudios más pequeños. Hay algunos estudios que se refieren en general al etanol, al alcohol, y valoran el vino como una bebida alcohólica más, y entonces hablan de los mililitros de alcohol que la población o la cohorte de estudio ingiere cada día y cómo se relaciona eso con las enfermedades que aparecen en esa cohorte, ¿no? Que no Ujú, suele ser una, sino que son varias, porque, porque son metaestudios, ¿no? Esto, claro, son estudios, estos generalmente son los que dicen que, bueno, que alcohol ni gota, ujú, ¿no? Incluyen el vino en el alcohol como un
Sí, componente, una bebida más alcohólica eso es. que lo es. Que lo es. Claro. Eh, claro, son estudios que yo considero que son muy poco finos, Ujú. porque hay toda otra serie de estudios en los cuales, y también metaestudios, en los cuales se estudia el efecto del vino, o sea, se eligen cohortes que son consumidoras de vino, y que se observa que en determinadas condiciones quiere decir que el vino tradicionalmente en el área mediterránea, en el área donde más se ha cultivado y se ha disfrutado del vino desde hace miles de años, pues no es algo que uno consuma para emborracharse, es algo que uno consume junto con la comida, Claro. consume con una dieta determinada, asociada a una dieta y asociado también a un contexto social. Ujú. Entonces, en esas condiciones se encuentran efectos beneficiosos cuando se habla de un consumo moderado. Efectos beneficiosos a nivel cardiovascular, a nivel de enfermedades neurodegenerativas, y es algo que está en estudio. Y hay controversia. Realmente, vamos, leyendo revisiones de este mismo año, todavía hay controversia sobre si esos efectos se deben única y exclusivamente a los polifenoles del vino, sobre si se deben en parte al etanol, sobre si es una interacción Sí. entre el alcohol y los polifenoles. Ajá. Eh, no se acaban de poner de acuerdo los expertos. Ujú. Sí que es cierto que existe lo que se denominó en su momento la paradoja francesa, ¿no? Sí. Que es que a pesar de las dietas, digamos, ricas en grasas de los franceses, sin embargo, las enfermedades cardiovasculares son menos importantes y Claro. se hablaba de que posiblemente esto era Se debido atribuyó al vino, sí, efectivamente. al consumo de vino en las comidas, Claro. ¿no? Pero es verdad, también es verdad que el vino es uno de los alimentos, por decirlo, por llamarlo alimento, que en algún momento de la historia lo ha sido, que tiene una mayor concentración de polifenoles, en Ujú. primer lugar. Es decir, en el vino puede haber hasta desde 0,5 gramos por litro hasta casi 5 gramos por litro, dependiendo, estamos hablando antes del vino, de la diversidad de vinos que hay, de procesos de elaboración, etcétera, y hablando sobre todo de vino tinto. ¿Eh? Ujú. Entonces, ese componente de polifenoles es muy importante. En segundo lugar, ese componente de polifenoles es muy diverso. Es decir, los polifenoles del vino, prácticamente el vino tiene un muestrario de todos los polifenoles que se conocen en plantas. Es Ujú. decir, estamos hablando de antocianos, estamos hablando de flavonoles, estamos hablando de estilbenos, estamos hablando de lignanos, de otros Ujú. polifenoles que requieren un estudio eh, particular en cada caso, ¿no? Y que Ujú. esos estudios todavía no se han hecho, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos, y luego por último, hay una característica del vino con respecto a otros alimentos, Ujú. que es que estos polifenoles están en un estado de alta biodisponibilidad. Ajá. Es decir, los polifenoles se extraen de la uva y del ollejo durante el Ujú. proceso de elaboración del vino y están disponibles. O sea, no Ajá. es lo mismo los polifenoles que uno toma en un vaso de vino que los polifenoles que uno consume, por ejemplo, comiéndose una granada o unas blueberries, unos arándanos, ¿no? No es lo mismo, ni en composición, ni en cantidad, ni en biodisponibilidad. Ujú. Entonces, eh, es muy interesante. El vino, por eso, es una bebida que puede ser muy interesante. O sea, que es más, tiene más concentración de polifenoles que, por ejemplo, tomarse un racimo de uvas, por decirlo Bueno, así. están más biodisponibles, Bueno. porque cuando nos tomamos, bueno, pasa igual con muchos alimentos, ¿no? Están más biodisponibles porque todo el proceso de maceración y de extracción de la fermentación, además en un ambiente etanólico, extrae mucho mejor esas moléculas que si simplemente masticamos un grano de uva y eso pasa por el intestino Claro. y bueno, hay algunos polifenoles que se adquieren, pero no es lo mismo que no es lo mismo comerse una naranja que tomarse un zumo de naranja, aunque Ujú. hay pequeñas
en cuanto a la glucosa y su disponibilidad a lo largo de todo el tubo digestivo, o no es lo mismo en el tomate comerse un tomate crudo que un tomate guisado, porque un tomate crudo que está lleno de licopeno, Claro, prácticamente el licopeno no lo ve nuestro organismo, sí, porque está dentro de los cromoplastos y está acomplejado. Si lo guisamos durante media hora o calentamos y hacemos una salsa en aceite que esta molécula de unas características más liposolubles, al final está mucho más biodisponible. ujú, Entonces, eso es un factor a considerar también, ¿no? sí, sí, Eh, entonces, ¿qué ocurre? Pues que hace falta más estudios realmente ujú, sí, y sí, que, y que hace falta, desde luego, eh, yo no creo que después de 8.000 años de consumo del vino sea como para negarle al vino sus sus beneficios. propiedades, Sí sí. que a sus propiedades estoy de acuerdo en que, como cualquier otra bebida alcohólica, es algo que hay que considerar Claro, con moderación, pero mm, si lo comparamos con los destilados que no tienen polifenoles, por ejemplo, mm, que lo que tienen fundamentalmente es alcohol, pues que ujú. no es comparable. Lo, No es lo, lo comparable. que está claro es que los polifenoles son sustancias antioxidantes que son beneficiosas para la salud, ¿no? Para la Sí, célula del organismo que necesita liberarse de radicales libres y esto, ¿no? sí, tiene una función en esa línea. Y esa función también la tienen cuando se colocan polifenoles en un alimento, también impiden la oxidación de ese alimento o Ujú, dificultan la oxidación de ese alimento. Pero además tienen otras actividades en el organismo. Concretamente, lo que se está viendo es que una vez que se ingieren los polifenoles, realmente el cuerpo humano los procesa y ujú, genera multitud, ya los polifenoles ya son multitud de moléculas distintas, el cuerpo humano al metabolizarlos genera moléculas derivadas. Y esas moléculas derivadas, aparte algunas de su efecto antioxidante, otras tienen también efectos antiinflamatorios ajá. y otras tienen también efectos cardiovasculares, ¿no? De Cardioprotectores. cardioprotectores, exactamente. Ujú, Vasodilatadores. 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 Ajá. ¿eh? Entonces, eh, realmente es complejo. Y esto además lo hacen a través, y esto sí que se ha estudiado en algunos casos, se ha estudiado mediante análisis transcriptómicos y se ve que realmente inducen rutas de regulación, ¿eh? que producen efectos en el metabolismo de las células intestinales o en el metabolismo de otras, de células hepáticas, etcétera. O sea Ujú, que hay mucho por estudiar ahí, mucho por estudiar realmente. ujú, Y lo que ocurre es que los estudios en humanos son muy difíciles. ujú, Los estudios, muchos estudios son observacionales, se basan ujú, en grandes muestras claro. de personas en las que se sigue su dieta y se compara con las que tienen vino en la dieta de manera moderada, con las que no toman vino, con las que toman vino, etcétera, ¿no? Y los estudios de intervención en los cuales se suministra a los grupos experimentales unas cantidades de vino, pues hoy por hoy no éticamente no son adecuados, ¿no? Ujú, Entonces ujú, hay que buscar la forma de poder estudiar el efecto de los polifenoles, quizá desmenuzándolo un poco más y ver que el ujú. papel de estas moléculas que son muy interesantes realmente, muy interesantes. Te iba a preguntar ya una serie de temas más personales. ¿Cuáles han sido tus momentos eureka? Momentos eureka los defino como aquellos momentos en los cuales has tenido una especial emoción por algo que has logrado en el plano científico. Por ejemplo, no sé, cuando uno le aceptan un paper en una gran revista o cuando uno está haciendo un estudio, un experimento en el laboratorio y ve en el microscopio algo que te pone esos momentos emocionantes que todo científico siempre tiene dos o tres en la cabeza, ¿no? ¿Cuáles han sido los momentos tuyos? Hombre,
Sí, ya, la verdad es que podría citar varios porque mira, antes comenté uno, ¿no? Este naranjo que florecía en tu ensayo, para mí fue un momento eureka de decir, pero bueno, esto es impresionante, ¿no? Esto no nos esperábamos algo así, ¿no? Cuando vi esas fotografías que me mandaban de Valencia, porque el cultivo de tejidos se hizo allí, ¿no? Pero ha habido otros momentos, por ejemplo, cuando vimos toda la reorganización cromosómica que ocurría en Tempranillo Blanco y lo que esto significa para, no solamente para el cambio de color, sino también para algunos problemas que generan estas reorganizaciones cromosómicas, ¿no? Esto es Ujú. algo que fue muy emocionante. Hay hubo otro momento también muy interesante y que no hemos hablado de eso, pero que me pareció un momento que es descubrir cuál era la mutación responsable de la apirenia, de la ausencia de semillas en la uva de mesa. O sea, Mm. ¿Cuál fue el la encontrar. mutación? ¿Pero eso lo descubriste tú, tu grupo o cómo? Sí, sí, Ah, sí. sí. Esto fue en el año 2017 o 2018. Sí, esto llevábamos. Nosotros a veces hemos invertido en el laboratorio, hacemos bromas porque hay artículos que nos han llevado 10 años de trabajo. Esto es así, con la vid pues es así. Lo que Sí, pasa es que llevas varios trabajos en paralelo, ¿no? sí. Esto era un trabajo que durante todo este tiempo pues nos lo habían pisado varias veces, ¿no? En otros laboratorios, pero siempre encontrábamos que estaban equivocados o que no habían llegado al final realmente de lo que ocurría, ¿no? Entonces, cuando realmente nosotros llegamos con todos los argumentos y toda la convicción a identificar esa mutación, y Ujú. el por qué esa mutación producía la ausencia de semillas, pues eso fue, como tú dices, un momento eureka. Sí, 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 Ujú. porque a pesar de que, ya te digo, habían pisado cosas y tal, ¿no? Otro Sí, sí. momento eureka fue encontrar el primer elemento transponible activo en la vid, ¿no? Un elemento que estaba produciendo un crecimiento descomunal del racimo y ver que eso se debía a un elemento transponible. ¿Qué significa un elemento transponible? Un elemento transponible, bueno, estábamos antes hablando de diversidad genética. La diversidad genética, el origen de la diversidad, el origen inicial es la mutación, ¿no? Ujú. Y la mutación puede ser de muchos tipos. Puede ser, hemos hablado de cambios de un nucleótido, como en Sí, la epidemia. sí, Puede ser una reorganización cromosómica, sí. como en el color, en el cambio de color. Pero en otros casos es una secuencia de ADN que codifica una enzima con actividad transposasa o recombinasa, que es capaz de cortar esa secuencia del sitio donde está en el genoma e integrarla en otro sitio, moverla. Y cuando la mueve, genera cambios Ujú. fenotípicos, puede a veces generar cambios fenotípicos. Ujú. Entonces estudiamos varias mutaciones de la vid en una colaboración con un grupo francés. Era una postdoc francesa que estaba en nuestro laboratorio aquí ya en Logroño y indagando, llegamos a confirmar que efectivamente ahí había un elemento transponible que se había movido al promotor de un gen y que estaba sobreexpresando ese gen, lo Ujú. contrario de lo que normalmente se ve con los elementos transponibles, que allí donde se insertan eliminan la función del gen. En este Bueno, momento estaba sobreexpresando. Entonces, eso fue encontrar el primer elemento transponible que se comenta en la vid y ver que, que puedes explicarlo y que puedes demostrarlo a pesar de todas las dificultades que tiene el sistema, porque, como decía, no hemos hecho prácticamente plantas transgénicas, pues fue un momento muy interesante. Y ahora tenemos otro momento muy interesante en que todavía no hemos llegado al final, pero ver que en la vid también funciona la epigenética y que la epigenética es responsable de fenotipos que aparecen en variedades de vid. epigenética, ¿a qué te refieres? ¿Al microambiente que rodea el El cultivo? ADN. O No, 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 no. el ADN. El ADN. Sí. La molécula de ADN, la secuencia no varía, pero la molécula puede ser modificada químicamente y eso Ujú. afecta a la unión de proteínas, histonas, Sí. y eso hace que toda una región de una zona cromosómica del genoma
deje de expresarse o al revés, o se exprese de una manera no esperada, ¿no? Ujú. Eso es muy importante en los humanos, es muy importante en las plantas. Está ahora mismo en el candelero porque en humanos concretamente explica por qué unas células u otras, a pesar de tener todas el mismo genoma, sin Sí, sí, embargo, sí, se se diferencian expresan. como epiteliales, hepáticas, neuronales, etcétera, ¿no? Pues en las Sí, plantas sí, sí. ¿Y cómo ocurre podéis algo parecido. modificar la epigenética? Modificando o sea, ¿cómo Bueno, se podéis puede. algún... Nosotros no hemos modificado la epigenética. Nosotros lo que tratamos, lo que hemos hecho en muchos casos en la vid, es tratar de ver cuál es la base molecular de la variación fenotípica interesante para el cultivo, para las variedades, etcétera, porque conociendo esa base, ahora, con nuevas herramientas, como por ejemplo la herramienta de edición genética, Ujú. se puede, es decir, esto que te contaba hace un momento de la epidemia, sabemos que hay un nucleótido que hay que cambiar para que una variedad que da semillas deje de dar semillas. Ahora Ujú. mismo en Italia, por ejemplo, hay grupos que están intentando cambiar ese nucleótido para ver si una variedad que normalmente tiene semillas, pues hacen que no tenga semillas Sí, sí, directamente, sin sí, cambiar sí, nada más en el genoma. sí, 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 sí. Entonces, conocer eso es lo que al final permite el poder desarrollar, mejorar esas variedades, ¿no? Sí, 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 está claro. Esa es la... Sí, yo Entonces, te iba a preguntar eso. Yo me imaginaba que los nuevos métodos de edición génica, el CRISPR y todo esto, habrá sido un avance o lo será en el futuro o lo está haciendo lo está haciendo, en vuestro tema, vamos, tiene que ser, sí. sí, 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 lo está haciendo y lo va a ser. Yo creo que no es la panacea, o sea, tiene Ujú. sus problemas y sirve para lo que sirve, pero realmente va a ser un avance muy importante en mejora genética de cultivos, lo mismo que es en salud humana. ¿eh? En la vid va a llevar tiempo porque, como decía al principio, no es fácil hacer plantas modificadas genéticamente y esta intervención requiere hasta cierto punto ir a cultivos celulares, manipular esas Sí, sí, células y aunque no queden restos, pero el sí. proceso es lento y muchas variedades no se pueden regenerar a partir de cultivos celulares. Entonces está muy limitado hoy en día prácticamente a dos variedades en las que se ha podido demostrar. Mm. Chardonnay y una variedad de uva de mesa que se llama, ¿cómo se llama? Mm. Superior Seedless, me parece. José Miguel, ya para ir acabando, me gustaría un poquito hablando de temas ya más personales. ¿Qué aficiones tienes fuera de la ciencia? A qué dedicas en tu tiempo libre? Pues mira, bueno, la verdad es que me gustan muchas cosas, ¿no? Pero tengo poco tiempo para cada una de ellas. Entonces, hay unas aficiones claras que son los viajes y la naturaleza. Eso Sí. me sigue gustando mucho y Mm. lo disfruto mucho. Y luego la literatura. En cuestión de artes, la literatura y la pintura. Ujú. Eso, la pintura es algo que practico cuando puedo y la literatura leo bastante, no siempre bueno, pero leo bastantes cosas y también me gusta escribir, aunque escribo para mí, lógicamente. Entonces, De libros que nos recomiendas, recomiéndanos algún libro así que te haya inspirado especialmente, de estos que suelas recomendar siempre o regalar a alguien. Que... pues sí, un libro que regalo mucho porque a mí me resultó inspirador realmente para entender el mundo y para entender nuestra sociedad fue Sapiens. Ah, sí, Sapiens, lo han recomendado varios, ¿eh? Sí, sí, Sapiens. Mm. Sapiens para mí fue un antes y un después casi, y Vaya. recién, y porque trata la evolución de las sociedades humanas desde el punto de vista de la especie humana como especie animal. Y a mí Mm. eso me resultó muy interesante, porque estoy totalmente de acuerdo, vamos, y me parece que llega a unas conclusiones que explican muchas cosas, ¿no? De nuestra historia y de nuestra cultura, ¿no? Entonces Ujú. me gustó. Y lo he comentado con otros investigadores nacionales, extranjeros, y ha tenido mucho impacto. Hay Ujú. otro libro que se ha publicado más recientemente que es Orígenes. Ah, sí, Orígenes también lo he leído, sí.
Mm. Luis, sí, de Luis Darne, parece. Bermúdez Y de Castro, hay varios ahí, sí. sí, Que combina la parte física con la de evolutiva y... Mm, exactamente, exactamente, y que trata de explicar por qué el mundo se ha desarrollado como se ha desarrollado en base a la geología, a la estructura física del planeta, ¿no? sí. Y también, incluso no solamente de la Tierra, sino de los vientos, de cómo afectan a la navegación, etcétera, ¿no? Entonces, también me parece una visión muy curiosa. Y luego hay un escritor americano que tiene muchos libros, un gran divulgador que es Diamond, que escribió un libro, bueno, uno que a mí me impactó, es uno que se llama Collapse. Colapso. Casi todos ellos están traducidos. Sí. Y en este libro habla del colapso de las civilizaciones Ajá, y los motivos de los colapsos, ¿no? Y ajá. las civilizaciones que han colapsado a lo largo de la historia. O sea, que Ujú, trata las poblaciones que se establecieron en Groenlandia a partir de Dinamarca en el siglo XIII o XIV, que al final ujú. colapsaron, o las poblaciones mayas anteriores a la llegada de los españoles a Sí, sí, sí. Mesoamérica. Lo estoy viendo ahora en Google. Sí, Jared Diamond, Eso, ya, Diamond, sí, sí, el autor de Colapso, es- sí. es- Mm. se tiene varios. Es un poco más pesado a veces, Ajá. pero las ideas son buenas. Por ejemplo, una idea que me parece muy interesante ahí es de países que están próximos al colapso. Un país que yo veo con dificultad, que tiene que contemplar muy seriamente su desarrollo es Australia, por Ujú, ejemplo. ujú. Y da una serie vamos, él es el que lo comenta, ¿no? Y da una Sí, serie de argumentos bastante realistas, sí, sí, ¿no? sí. Ujú, O sea que interesante. Mm, mm. es muy interesante. Y luego ya literatura, pues hombre, literatura, la verdad es que lo que leo, pues leo muchos escritores contemporáneos españoles, ¿no? Ya. Eh, Ujú. Me han gustado pues estos de Juan José Millas con Luis Arzuaga, Sí, sí, sí. eh, del Interesante, sí. Sapiens y del Neandertal, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. hay una novela que me impactó cuando era joven y que además la había intentado leer antes, pero que no pude con ella y que luego la leí y dije, cómo pudo ser que es Cien años de soledad, ¿no? Cien Ah, años de sí, sí, soledad me abrió un mundo de la sí, literatura fantástica sí. eh, que me parece impresionante y luego pues bueno, me gusta mucho, es una pena, Almudena Grandes o Rafael Chirvés que han muerto, Mm, mm. otros autores, ¿no? Vamos, hay una larga lista ahora mismo de Eh, gente, hay una literatura muy interesante, ¿no? También has mencionado una de tus aficiones, viajar, ¿no? ¿Qué Sí, país recomendarías que no debemos perdernos? no lo sé, yo es que estoy, estoy de alguna manera influenciado porque mi mujer es mexicana. Entonces Ajá. México es un México, país que me encanta. claro. Ah, México y Venezuela también, bien. porque Mm, ella tiene ancestros en Venezuela. Y lo que ocurre, claro, es que estos países cada vez están más difíciles para ya, viajar. sí, Yo a México he viajado pues durante algunas épocas casi todos los años y conociendo distintas zonas y es algo muy atractivo. O sea, sí, Latinoamérica sí. conozco bastantes otros países también y me parece muy interesante y me parece una pena porque es una de las regiones más ricas del planeta y por otra parte peor tratadas. No, Mm, no sé, me duele un poco, ¿no? ujú, Y luego me gusta el Mediterráneo. sí, Me gusta el Mediterráneo, me gusta Grecia, es un país que me encanta, porque en el Mediterráneo, bien sea, no conozco todo, pero en Grecia, en Italia, en el norte de África, en Marruecos, en Túnez, me siento como en casa. ajá, Es sentir que estás en la misma cultura, ¿no? sí, En la misma gastronomía. sí, sí, Entonces, sí, sí, eso, sí, sí, Portugal, por supuesto. O sí. sea que esas son las dos áreas así como Asia no me llama tanto, ¿no? He estado en China, pero Mm, no me llama tanto, no sé, quizás está demasiado alejado mm, de mi mentalidad cultural o entiendo. algo así.
Pues la última pregunta, esta no se la he hecho nunca a ningún invitado, pues te la tengo que hacer a ti. ¿Cuál es tu vino preferido? O sea, tú cuando sales por ahí de restaurantes y tal, ¿qué vas? ¿De Rioja, de Ribera o te gusta más otro tipo, vino blanco, vino tinto? ¿Qué variedad, cuál es la preferida tuya? Pues mira, me gustan los vinos tintos más que Ujú, los blancos, ¿vale? ujú, Y aparte es que me sientan mejor y entonces lo tengo como algo así normalizado. mm, Me gustan los vinos criados más que los vinos jóvenes, ujú, o sea, que tengan una cierta crianza en barrica, aunque no mucha. Y en ujú, ese sentido me gustan los vinos que ahora están haciendo enólogos jóvenes o enólogos que están probando distintas cosas, que no tratan de, que se salen un poco de los esquemas establecidos para las crianzas o para las reservas o las grandes reservas, por ejemplo, aquí en Rioja, ¿no? ujú, ujú, Con respecto a los vinos que bebo, si estoy en Rioja, suelo beber Rioja, aunque aquí empieza a haber una cultura del vino muy amplia y ujú, ahí ujú, se pueden encontrar vinos de otras zonas, y nacionales, internacionales, ¿no? Cuando voy a La Mancha, vamos, me informo con el sommelier o con el camarero de algún vino que tenga que sea de allí. Cuando voy a Ribera del Duero es igual. Me gusta probar los vinos, beber los vinos de los sitios a los que voy. O sea, no ujú. soy Sí, un purista que siempre purista, tengo que sí. tomar el mismo vino, ¿no? Sí, sí. Y, y lo mismo en el extranjero, vamos. O sea, que Te eso gusta es una probar característica. de todo. Sí. Y luego, pues, de Francia, pues me gustan los sauternes, por ejemplo, me gustan, o los tocayas, son vinos dulces blancos que tienen unas características que son muy particulares para algún tipo de comida y tal, ¿no? Ujú, ujú, Pero, pero ya te digo, o sea, me encanta el Malbec argentino, por ejemplo, y en ujú, España, pues me gusta mucho el Graciano. Yo ujú. creo que, y la Garnacha, o sea, el Tempranillo, por supuesto, pero como es más común, Sí, pues yo creo que con el cambio climático vamos a ver cómo variedades como Graciano y Garnacha van a subir porque tiene un comportamiento mejor. Incluso Cariñena, así es. Mazuelo, y en La Ujú, Rioja. azul. Incluso es una variedad interesante si no fuera porque es más sensible al oidio, ¿no? A las enfermedades fúngicas. Pero, por ejemplo, la variedad Bobal, pues una variedad súper interesante, ¿no? En la zona de Valencia, Requena, y Ujú, otras variedades que ahora están apareciendo porque se van encontrando de estas que se están desenterrando ujú, y que pueden ser muy interesantes. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo llevarlas al mercado, que la gente las conozca, etcétera, ¿no? Desde que ya. se encuentra una nueva variedad, puede ser el tempranillo blanco que hablábamos antes, hasta que eso está integrado en el mercado Ujú, ujú, regional. Que en Rioja tú puedes venir y casi en cualquier bar pedir un tempranillo blanco, pero no lo pidas en ningún otro sitio del país, claro. ujú. Pues eso pueden pasar fácilmente 20 años, 20 años en ese proceso. Tempranillos blancos hay ahora en España, ¿no? Sí, 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 sí. sí, Esta sí. variedad que te decía que nosotros estuvimos estudiando ya ha llegado al mercado. Eh, la aprobó el Consejo Regulador, la admitió en el año 2008 y ahora mismo hay 800 hectáreas aquí en La Rioja de esta variedad. Ujú, Pero, bueno, hay interés por cultivarla en Navarra, en Aragón, poco a poco se va extendiendo, pero esto son ujú, décadas, ujú. ¿no? España, ¿cómo está posicionada a nivel mundial como país productor de vino? O sea, eh, mm, ¿está arriba en el top 5 o Yo creo que top 10? España está en el top 3. El top Está 3, en ¿eh? el top 3 junto con Francia y con Italia. Y Sí. cada una tiene sus características. España tiene la mayor superficie de viñedo, no Ujú, solamente de estos tres, sino del mundo, de viñedo de vinificación. Porque los ujú, chinos hacen mucha uva de mesa. Y, y tiene posiblemente, depende de los años, pero muchos años es el mayor eh, productor de vino e incluso exportador de vino. El problema que tiene es que la relación calidad-precio es muy buena. Es decir,
competimos en precio, la calidad es muy buena y competimos en precio. Y en ese sentido, pues nuestros vinos recogen menos income, menos fondos que los vinos italianos, que son expertos en vender vinos, o los franceses, que son expertos también en el glamour del vino, O los americanos, o los americanos. Lo que pasa es que ellos producen menos, ¿no? menos. Pero efectivamente, pero los vinos españoles a nivel de calidad Sí, son, la son relación calidad-precio yo creo que es extraordinaria, desde luego. Desde luego que sí. Espero que no nos oigan y no suban los precios. Sí, sí, Bueno, sí. José Miguel, muchas gracias por esta conversación. La verdad que ha sido muy grata. Yo he aprendido mucho, espero que la gente también. Y te deseo lo mejor en tu instituto de científico y que publiquéis muchos trabajos y que también se puedan trasladar a la, a las producciones, a las Pero, empresas de la Rioja, ¿no? esa es la idea, exactamente. Mm. Muy bien, Pues, pues muchas gracias, encantado, ha sido un disfrute. venga, muchas ¿Vale? gracias. Como siempre, unas conclusiones finales sobre este podcast. La conclusión número 1 me llamó mucho la atención porque no conocía este tema de la Arabidopsis thaliana, que es una pequeña planta silvestre que es el modelo de estudio de investigación de genética en las plantas. O sea, la Arabidopsis thaliana viene a ser como es el ratón en los animales. Es un modelo de estudio estupendo. Su genoma se secuenció en el año 2000 y, como les digo, el doctor Martínez Sabater tuvo la suerte de estar en esos momentos trabajando con los pioneros en esta investigación genética de la Arabidopsis durante su estancia en Estados Unidos. En segundo lugar, el DNA de la vid se encuentra, como en todas las plantas, en el núcleo celular de estas plantas, también en las mitocondrias y en los cloroplastos, que son estos órganos de las células de las plantas que fabrican la clorofila. Se secuenció el DNA en el año 2009, el DNA de la vid, en el año 2009, y el genoma está compuesto por 500 millones de pares de bases, es decir, viene a ser como una sexta parte del genoma humano. Tenemos en cuenta de que el genoma humano tiene unos 3.000 millones de pares de bases y el genoma de la vid 500 millones de pares de bases y está distribuido en 19 cromosomas. El tercer punto que nos dice José Miguel es que la domesticación del vino, es decir, cuando la planta pasa de ser silvestre a ser ya domesticada y cultivada y ya con fines de producir el vino, la domesticación de la vid tuvo lugar hace unos 8.000 años y comenzó en los países de Oriente Próximo, Oriente Medio, como Irán, norte de Irán, Israel, por esa zona. Cuarto punto, nos hace hincapié el doctor Martínez Zapater de la gran variedad de uvas que hay y en España se reconocen aproximadamente como unas 400 a 500 variedades. También el punto 5, me gusta lo que él dice cuando afirma que el buen vino se hace en el viñedo. Es decir, con malas uvas no se puede hacer un buen vino. Las características del vino dependen de 3 factores principales. La variedad genética, es decir, tiene que ser una buena variedad de vid que fabrique una buena uva. Y para él la importancia en la variedad genética es prácticamente el 50%. Y el otro 50% se reparte entre el clima y el suelo donde se produce donde se cultiva el viñedo, la vid, y en tercer lugar el proceso de elaboración del vino en la bodega. Y por último, destacar la relación que tiene el vino con la salud en cuanto a la gran presencia de unas moléculas que se llaman polifenoles, que tienen una función antioxidante
y la uva contiene una gran variedad de polifenoles con mucha biodisponibilidad que al parecer tienen una función importante como antioxidante, como antiinflamatorio y posiblemente también como cardioprotector. Pues esto es todo sobre este episodio, espero que les haya gustado y dentro de 2 semanas subiré el próximo episodio en Aprendiendo del Experto.